Continuamos entonces con el estudio del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para eliminar el límite de indemnización por año de servicio. Para ello tiene la palabra doña María Ignacia Caballero, abogada, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, integrante de la Defensoría Popular de los Trabajadores. En primer lugar voy a hablar del contexto nacional, específicamente respecto de la rotación o de la tasa de rotación laboral que existe en Chile y de sus causas. En segundo lugar voy a hablar de las indemnizaciones por años de servicio, su finalidad y de alguna forma el lugar que ocupan dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y al final un breve comentario respecto del impacto que puede generar el proyecto que hoy nos convoca. Bueno, según el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Chile es el tercer país de la OCDE con más alta tasa de rotación laboral, y esto se debe, entre otras razones, porque gran parte, o más bien un porcentaje importante de las y los trabajadores en Chile tienen una antigüedad laboral que no supera los 12 meses. La alta rotación afecta negativamente tanto a trabajadores y trabajadoras, pero también afecta negativamente a las empresas. De hecho, según Juan Bravo, que es el director de este observatorio, la excesiva rotación dificulta a las y los trabajadores mejorar el nivel de capital humano, ganar más experiencia, pero además genera pérdidas de habilidades específicas. Y en cambio, respecto de las empresas, según el Work Institute, reemplazar un trabajador puede costar hasta 1/3 de su salario anual, esto considerando los costos del proceso de selección, de capacitación, pero también la pérdida de productividad durante la transición. Si bien hay quienes creen que la alta rotación en Chile se debe a que tenemos un porcentaje importante de personas con contrato a plazo, lo cierto es que la última ENCLA del año 2023 muestra algo distinto. Según este estudio, el 76,6% de las y los trabajadores dependientes en Chile tienen un contrato indefinido, ¿ya? Este porcentaje que aparece en la ENCLA muestra datos desde el año 1999 hasta el año 2023, y hemos visto que hay variaciones, hay pic al alza y pic a la baja. De hecho, en 1999 hubo un pic al alza porque el 82,8% de las y los trabajadores contaban en ese momento con un contrato indefinido, y el pic a la baja fue en el año 2019, donde un 65,7% de las personas dependientes tenían un contrato indefinido. Así entonces no es cierto que la alta rotación laboral se deba a que existe mucha contratación a plazo en nuestro país. De hecho, desde el 99 hasta el 2023 siempre ha sido mayoritaria la contratación indefinida, no a plazo. Ahora, hay quienes señalan que existe una relación inherente entre las indemnizaciones por años de servicio y la contratación a plazo. De hecho, hay quienes han sostenido que fortalecer las indemnizaciones por años de servicio, como por ejemplo sería la eliminación del tope de años, va a aumentar la contratación a plazo. Pero si uno mira la ENCLA y analiza los datos de 1999 hasta el año 2023, pero tomemos el 1999 hasta el 2019, podemos ver que ha variado, o sea, baja y sube la cantidad de personas que tiene contrato indefinido, y sin embargo en estas 2 décadas las indemnizaciones por años de servicio no han variado. Por lo tanto, parece ser que el tipo de contrato que tienen las y los trabajadores en Chile en realidad responde a situaciones propias y no se relaciona con la indemnización por años de servicio. Ahora bien, pese a que Chile tiene una alta tasa de contratación indefinida, según la ENCLA del año 2023, el 48,3% de las personas asalariadas en Chile tenían una antigüedad laboral que no superaba los 3 años. El 26,9% de las y los trabajadores tiene una antigüedad laboral que va entre 1 y 3 años. Y solamente el 17,3% tiene una antigüedad laboral igual o superior a 10 años. Me gustaría además aprovechar ese presente que de la ENCLA se desprende que hay una relación directa entre la presencia de sindicatos en una empresa y la antigüedad laboral de las y los trabajadores. De hecho, en el universo de empresas que cuenta con un sindicato, el 22,6% de las y los trabajadores tienen una antigüedad laboral que llega a los 10 años o los supera. En cambio, en el universo de empresas donde no hay sindicatos, solo el 13,7% llega a esa antigüedad. Bueno, ¿a qué se debe entonces que tengamos una alta tasa de rotación en Chile? Hay quienes sostienen que la alta tasa de rotación se debe a que las y los trabajadores se cambian constantemente de trabajo en busca de mejores oportunidades o en busca de mejores condiciones laborales. Eso significa que estas personas ponen término a su relación laboral por algún acuerdo o por renuncia, porque esas son las causales que tienen las y los trabajadores para ponerle término al contrato cuando lo deciden de manera voluntaria. Sin embargo, el informe mensual sobre estadísticas de registros administrativos de la Dirección del Trabajo de marzo de este año muestra algo distinto. Pues de los 2.485.103 contratos que terminaron entre enero y diciembre del año 2024,
solo el 7,8% terminó por renuncia o por mutuo acuerdo. Es decir, la gente no se está yendo de sus trabajos porque así lo quiere. 7,8%. Este informe muestra además que si uno toma las causales de despido que dependen de la decisión del empleador, como serían las contenidas en el artículo 160, 161 y 163 bis, el total de personas cuyas relaciones laborales terminaron por esas causales son 811.205. Estamos dejando fuera todo el artículo 159. Eso representa el 32,6%. De ese universo, que incluye 10 causales en total, 7 numerales del número 160, las 2 hipótesis del 161 y la del 163 bis, o sea, 10 causales, el 57,5% lo concentra la causal de necesidades de la empresa. 57,5% lo concentra esa causal, que es la que más usan las y los empleadores. Según un estudio del Observatorio Judicial en el año 2017 que se centra en los juzgados de letras del trabajo de Santiago, el 90,3% de los despidos por necesidades de la empresa fueron declarados injustificados, de los que se demandan, 90,3%. De todos los despidos por otras causales que no sean necesidades de la empresa, el 70,4% fueron declarados injustificados. Estamos hablando obviamente de despidos que se demandan. No todo el mundo demanda, pero de los que demandan, al menos en los tribunales están estimando que las causales de despido están siendo mal aplicadas. Si bien este es un estudio que no está actualizado, porque es del año 2017, pero son los datos más recientes que encontré, si uno revisa el ejercicio profesional, que es lo que hace la organización donde yo trabajo hace 8 años con más de 2.000 causas tramitadas, donde el fuerte que recibimos son necesidades de las causales, despidos por necesidades de la empresa, digamos, nunca hemos perdido una causa de esas y eso lo veo también en otros colegas. Por lo tanto, podríamos proyectar, digamos, esos datos a la actualidad, no con exactitud, pero sí al menos representa la mayoría de lo que ocurre hoy día en Chile respecto a los despidos, sobre todo porque es la causal de necesidades de la empresa. Entonces, tenemos en Chile un escenario con alta rotación laboral, con baja duración de las relaciones laborales. Esto no responde a decisiones de las y los trabajadores, no son estas las personas que están decidiendo ponerle término al contrato, responde más bien a causales que dependen de la decisión de los empleadores. Además de eso, cierto, vemos que las causales de despido, o más bien los despidos que se demandan en tribunales tienden a ser declarados injustificados. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con las indemnizaciones por años de servicio? Bueno, según el profesor José Luis Ugarte y la profesora Irene Rojas, estas indemnizaciones tienen dos grandes finalidades. La primera es compensar a aquellas trabajadoras y trabajadores que vendieron durante años los frutos de su trabajo frente a el daño que les genera la pérdida del empleo, pero también busca velar la estabilidad de los vínculos laborales. La estabilidad o la protección de la estabilidad en el empleo no solo es un principio que atraviesa el Código del Trabajo, o sea, el ordenamiento laboral nacional, sino que también es un principio que prima en el derecho internacional, lo que se desprende, por ejemplo, del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo y también del Protocolo de San Salvador. En Chile, como en gran parte del mundo, la mayoría de las personas dependen de su trabajo para vivir. Y sin embargo, el único mecanismo que contempla nuestro ordenamiento jurídico de protección frente al despido, ojo, no frente al desempleo, frente al despido, son las indemnizaciones por años de servicio. Porque en Chile no tenemos el sistema o la figura de despidos colectivos, no tenemos la reincorporación en caso de que el despido se declare injustificado. La reincorporación es para 2 escenarios muy específicos. Tenemos un aviso previo muy breve de tan solo 30 días y se excluye absolutamente la participación de representantes de trabajadoras y trabajadores en el proceso del despido. ¿Qué quiero decir con esto? Que las indemnizaciones por años de servicio son el único mecanismo que tenemos de protección frente al empleo y por eso parece interesante e importante fortalecerlas, como lo haría, por ejemplo, este proyecto que busca eliminar el tope de los 11 años. Ahora bien, ¿cuál es el impacto o de alguna forma los costos? Si bien es cierto que es indiscutible que eliminar el tope de los 11 años de las indemnizaciones por años de servicio podría aumentar los costos para las empresas para ponerle término a los contratos de trabajo, lo cierto es que cada vez que el derecho laboral ha intentado avanzar en la línea de más protección para las y los trabajadores, hemos enfrentado la barrera de la economía. Pero ojo, porque según el profesor Gamonal, ya en 1812 en Gran Bretaña, los empresarios se oponían a reducir la jornada laboral de 16 a 12 horas de los contratos de aprendices, o sea, de personas de hasta 3 años de edad,
porque los economistas decían que esto iba a perjudicar gravemente a la economía, que esto iba a beneficiar a los competidores extranjeros y que estos niños y niñas con tanto tiempo libre se iban a volver alcohólicos. Evidentemente, esto no ocurrió. En el siglo XIX, Gran Bretaña fortaleció su supremacía económica pese a la gran cantidad de leyes laborales y sindicales que fueron dictadas en este periodo. Ahora bien, este es un proyecto que va a beneficiar a aquellas personas que cuenten con una antigüedad laboral que supere los 11 años. Y como vimos, ¿cierto?, según los datos de la ENCLA, hoy día solo el 17,3% de las y los trabajadores en Chile tienen una relación laboral de 10 años o más. Por lo tanto, el impacto no va a ser mucho. Sin embargo, puede ser un paso importante para avanzar hacia más estabilidad en el empleo y, por lo tanto, reducir la alta tasa de rotación que existe hoy día en nuestro país. A modo de conclusión, entonces, tenemos en Chile un escenario con alta tasa de rotación laboral, el tercer país con la tasa más alta de la OCDE. Esto significa que las personas en Chile tienen relaciones laborales que duran muy poco. Esto no depende de la decisión de las y los trabajadores, sino que más bien responde a decisiones de empleadores, que en todo caso, a juicio de los tribunales, no están usando bien las causales de despido. Y siendo las indemnizaciones por años de servicio el único mecanismo que tenemos hoy día de protección frente al despido, parece ser que este proyecto, que permite fortalecerlas, va en la línea de mejorar la estabilidad en el empleo, pero también la productividad, y nos permite avanzar hacia un trabajo decente.